Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer, en Aristegui Noticias. Doctor Meyer, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Carmen. ¿Cuántos temas? Para empezar, si te parece, la marea rosa, lo que pasó en el INE, la discusión del tema de la sobrerepresentación. ¿Qué estás viendo, doctor? Bueno, ya que lo pones así, que la marea rosa, pues no sé, será rosa, pero de marea tuvo muy poquito. La verdad es que esa movilización mejor no la hubieran hecho para que quedara la imagen de las mareas antiguas, pero en fin, decidieron hacerla y como movilización de la sociedad no funcionó. Ahora, lo de la sobrerepresentación, a mí en lo particular siempre me ha parecido una manera de hacerle frente a un problema que tiene la democracia desde sus inicios, desde Grecia. Las votaciones se tomaban por mayoría y bueno, si la mayoría resulta que es del 51%, entonces el 49% se queda fuera, lo cual es una ficción porque siguen siendo parte de la sociedad los que estuvieron en desacuerdo. Pero se ha usado y se usó en México. ¿Quién la usó en México para empezar? Eso de tener diputados de partido a los que no había, detrás de ellos, en principio, no había una votación individual. Tal distrito votó por tal diputado y salió, sino que fue una manera de responderle, una de las tantas maneras de responderle al movimiento de 68, al movimiento de 71 y a varios otros movimientos de hartazgo con el sistema de dominio absoluto del presidente, de su partido, etcétera. Entonces se dejaron unos diputados ahí para que no dijeran que no estaban en la representación que es el Congreso de la ciudadanía y que no podían hacer nada, pero simbólicamente pues había diputados del PAN y de la izquierda. La idea, si mal no recuerdo, viene de parte de Reyes Heroles, o sea, cambiar para que todo siga más o menos igual. Pero ese es su origen, el de un sistema político dominado por un solo partido, por una sola fuerza, al final de cuentas por una sola persona, que ya no funcionaba bien, si no hubiera habido esos movimientos de los 60s, los 70s y la guerra sucia, etcétera. Entonces, hacer ya del Congreso un espacio más plural. La esencia del autoritarismo es un pluralismo limitado, muy limitado en el caso de la representación en las estructuras supuestamente de toma de decisiones, porque yo creo que el Congreso no tomaba gran cosa de decisión, era el presidente, pero en fin, se necesitaba dar la impresión de pluralidad y se crearon estos espacios y ahí se fueron modificando en las diferentes reformas electorales. Le sirvió muy bien por un tiempo al PRI y ya luego cuando empieza el cambio en el sistema las cosas se retuercen mucho. Finalmente la Constitución dice, da una fórmula que de todas maneras no es aceptada por la mayoría. Entonces la minoría ahora, antes la minoría era de izquierda y de oposición, ahora la minoría es de oposición más o menos de derecha. Y hubo un tiempo en que usó estas sobrerepresentación, no la hizo Morena, la legislación, el cambio en la Constitución no lo hizo Morena.
lo hicieron quienes tenían el poder en ese entonces, que no era la izquierda. Pero resulta que aquí sí salió el chirrión por el palito y ahora se presenta una coyuntura en donde en efecto hay una sobrerepresentación y entonces se quiere hacer se dice que sea una resolución por parte de las autoridades electorales como la verdad histórica de Ayotzinapa, que ya eso de lo histórico como un concepto para forjar o dar forma a una serie de decisiones legales, ya quedó un poco manchado, pero bien, quieren un pronunciamiento histórico y ahí van a hacer la manifestación. Y sí, hay una especie de coalición de todos los antiguos jefes del IFE y del INE, pero no hay una fuerza social por ahorita. A lo mejor viene, porque esto sí es en la democracia ya real, hay vaivenes. Ahora le tocó a la izquierda, ya le tocará a la derecha en algún momento. Pero por ahora entiendo muy bien su argumentación. Pues, ¿qué otra pueden tener cuando les fue muy mal en las urnas? No esperaban esa golpiza que les dieron en las urnas. Había un cierto optimismo de que no, sí va a salir y nuestra candidata sí tiene arraigo. Bueno, no salió. Pero como fórmula de inconformidad frente a esa marea que no fue rosa, sino fue Morena y sus aliados, pues es una buena argumentación y la hacen Valdés Zurita, como antes Lorenzo Córdoba y Woldenberg. Los demás no son ni tontos ni les hace falta educación política, son buenos. Aquí lo que falló fue la sociedad, que no les acompañó, pero en fin, que sigan por ese camino. La idea de parar las iniciativas del presidente, el plan C. Bueno, el plan C se vino porque la oposición estaba decidida a no votar nada en el Congreso. Bueno, se necesitaba. ¿Cómo se le hace para desbloquear esto? Bueno, es una fórmula que sí encontró la Morena y los partidos que la apoyan, y no queda más que un discurso y otro que no van a encontrar punto de intermedio de acuerdo. Alguien va a salir muy descontento de la decisión que den las autoridades electorales. Pero eso sí, bueno, de que va al tribunal, porque cualquiera de las dos partes pues se va a inconformar con lo que decide el INE. Una de las dos partes va a ir al tribunal, eso sí, no lo dudamos. Y entonces la parte inconforme va a decir que fue ilegítima la otra. Bueno, pues sí. Esos son los tiempos políticos que hay en México. Lo probable es que en algún momento en el futuro no sea tan clara la situación en donde simplemente no se puede llegar a ningún acuerdo, pero tampoco me asombra. En política esto pasa muchas veces, lo vemos entre republicanos y demócratas ahora en Estados Unidos.
Ni más ni menos. Pues sí, Estados Unidos es todo un tema. Desde luego habremos de hablar más de Estados Unidos si nos das oportunidad, pero el tiempo se nos agota, doctor Meyer, porque tenemos otras entrevistas. Lo de la Carta del Mayo, pues es una bomba y estamos escuchando y siguiendo de cerca los elementos que están asociados a esta irrupción de un documento que se le atribuye al Mayo Zambada. Y bueno, déjame brincar del tema de la sobrerepresentación, porque al final de cuentas estamos en un contexto social y político e informativo de asuntos de alto calibre. Dejemos aquí un momento el tema de la sobrerepresentación y veremos qué hace el INE y en su momento el tribunal. Y te invito a analizar, Lorenzo Meyer, pues este tema que ya involucra la postura de la embajada, todo lo que tú y yo y todos hemos visto en las últimas horas y días, del viernes para acá. ¿Qué dirías de lo que está pasando? Bueno, nada más déjame una última cosa sobre la sobrerepresentación. Venga. No hay solución ideal, pero quizá la que puede dar lugar a menos conflictos es una representación exactamente proporcional a lo que dicen las urnas, que va a dejar a quienes pierdan allí sin representación, pues es como la presidencia. Oye, pero eso ya será para la próxima, porque en esta la tienen que resolver como está. Sí, pero bueno, también esta viene son polvos de aquellos lodos, de lo que se hizo desde antes para darle vuelta al hecho de que se tenía el control del sistema, pero se quería dar la impresión democrática. Bueno, son polvos de esos lodos. Entonces, ahora viene otra etapa, pero entonces va a haber un problema de todas maneras. Insisto, si un presidente y si un partido gana sin representación proporcional el 51%, supongamos en una cosa teórica, el 49% se queda chiflando en la loma y en espera de la siguiente elección. Y bueno, como decía yo, esto viene desde Grecia. La minoría puede estar injustamente subrepresentada o no representada de plano, aunque sigue siendo parte de la sociedad, pero si la mayoría gana, pues la minoría se queda sin nada. No hay una solución completa. Siempre va a haber alguien que diga, esto no es justo, será legal, pero no es justo. De regreso, doctor Lorenzo Meyer, estamos, sí, frente al caso de el Mayo Zambada, que como hemos dicho aquí, yo creo que ni tú ni yo nos imaginábamos que íbamos a saber que íbamos algún día a estar analizando la captura del incapturable, pero ahí está, el personaje. Bueno, yo sí me lo imaginé porque si tú te metes al negocio de las drogas, realmente es difícil que puedas suponer que toda tu vida y pero llevabas 50 años, ¿o cuántos llevabas? Décadas, sí, 50, casi 50 años. Una eternidad, ya se iba a morir antes de capturarlo. Y bueno, y ahí hay un punto interesante, Carmen. ¿Por qué tenía esa capacidad? ¿Por razones mexicanas o porque es parte de una estructura internacional y que esa estructura internacional no ha podido funcionar? También puedo decir que la nacional no es precisamente un ejemplo de eficacia, pero en rebeliones anteriores, porque tienen un ejército o varios ejércitos, cuando los analizamos, pues son fuerzas armadas, organizadas, bien pertrechadas y motivadas. No por algo como patriotismo, pero sí por algo como dinero, y son brutales. Bueno, entonces, esa fuerza armada que es la que, como en política, al final de cuentas, las decisiones políticas se imponen, no porque se use la fuerza siempre, pero sí porque está detrás la posibilidad de usar la fuerza, siempre, hasta en Suiza o en Dinamarca. Entonces, en este caso, la fuerza que comandaba el Mayo, bueno, pues no se explica solamente por razones mexicanas, sino por razones de una estructura mundial de comercialización y de demanda de los productos del narcotráfico,
y que surte al narcotráfico de armas, municiones y otros pertrechos de aparatos sofisticados. En fin, en la red es muy compleja. El Mayo, lo que la carta, o lo que hemos visto ahora, la explicación sí parece lógica. Alguien importante, cercano a él, le dice al Mayo que van a ver al gobernador de Sinaloa para arreglar asuntos. Y el Mayo, que debería de tener el colmillo muy largo, pero pues a lo mejor la edad y la circunstancia en la que se encuentra ahora ya no le permitió ser tan sospechosista como antes, y ahí va. Y lo agarran, se lo llevan a Estados Unidos y manda una carta diciendo que le habían dicho que iba a ver al gobernador. Bueno, la carta a lo mejor sí es cierta, a lo mejor así de una manera tan relativamente simple, pero que se necesitaba de alguien muy, 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 muy cercano para que una persona tan desconfiada lograra caer en la trampa. Al final, los narcos deben de tener a alguien de sus confianzas. En un principio son los familiares, y estos chapitos son parte de digamos, de un círculo cuasi familiar del Mayo. Si así lo engañaron, bueno, pues es que en algún momento se bajó la guardia y confió en esa relación casi filial con los chapitos. La carta va a servir para decir, ajá, tenía relaciones con el gobernador. Puede que sí, puede que no. El gobernador dice, ¿cómo va a ser posible que digan que tengo una cita con él cuando no estoy en México? Ese es un punto interesante a explorar, a probar. Realmente sí estaba fuera, por qué razones, y no era posible tener esa cita entre el Mayo y el gobernador. Vamos a verlo. Pero el punto más interesante de esto es que si al Mayo lo quitan, ¿qué pasa con el narcotráfico? ¿Qué pasa con la organización? Pues yo supongo que casi nada. Que la situación no está en los capos, la explicación y la solución no está en los capos. Es algo mucho más complejo. Quizá en el origen, en su remoto origen a principios del siglo XX o incluso a mediados del siglo XX, el jefe de la organización sí era importante. Pero en las dimensiones que tiene ahora el narcotráfico, ya no hay esa dependencia tan completa del jefe, sino ya son muchos intereses entretejidos, y yo me atrevo a apostar que no va a pasar nada, que el narcotráfico ya no está el Chapo, ya no está el Mayo. ¿Cuántos jefes han caído? Un montón. Y el narcotráfico ha sufrido en el contexto global, ha disminuido su importancia, ha dejado de producir la droga, ha dejado de haber la demanda. Pues no. Entonces por ahí no está la solución. La solución debe de estar en otro lado. Ahora entiendo que se hagan estos operativos y no me entristece para nada que hayan agarrado al Mayo los No, es un golpazo. Eso no hay duda, de que lo tengan es enorme, sin duda. Son brutales, pero que tenga eso alguna importancia final, pues tampoco. Pues depende del juicio, Lorenzo, ¿no? Depende qué tipo de juicio haya, depende si es un juicio contra el Mayo y si colabora o no colabora, pues depende de varias cosas al final de la historia. Yo no creo que aún suponiendo que dijera, fíjense que me entrevisté con todos los presidentes de México y... armas un maxi proceso.
Bueno, no sabemos qué va a pasar. ¿Lo dices en serio, Carmen? Sí, lo digo en serio. Pues yo digo en serio que no pasa. ¿No? Que mientras los otros factores, la demanda siga, y la posibilidad de lavar el dinero siga, y la posibilidad de reclutar siga, es que esto debe de buscarse por otro lado, por el lado, desafortunadamente, de lo mismo que pasó con lo del alcohol. ¿Desde cuándo tenemos las convenciones para atacar al narcotráfico? Desde la Convención de Shanghái, allá por principios del siglo XX. ¿Y quién era la fuerza fundamental en esta organización original para acabar con el opio? Estados Unidos. Y cuando tú te adentras en esos, ves que hasta la familia de Roosevelt, no Roosevelt, el que nosotros, o los dos Roosevelts que conocemos, pero antes también eran parte del comercio del opio. No se ha acabado, se modificó, se transformó, ya el opio ya no es lo que era, ahora son cosas terribles como el fentanilo. Pero entonces a lo mejor lo que hay que regular es el consumo. Bueno, ahí ya estamos hablando de las resoluciones estructurales, pues sí. Sí, pues son las únicas. Pues si no, seguiríamos con estas historias de sangre, de crimen, de terror, ¿no? Al final de cuentas, por los siglos de los siglos. Pues mientras llevamos ya más de un siglo de la Convención de Shanghái, ya, ahora sí ya puedes hablar de siglos. Ahora sí. En este tema, pero bueno. Así están las cosas. Lorenzo Meyer, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Buena semana, buen lunes y buenos días. Y que no haya inundaciones aquí por el sur de la ciudad, porque estaba ahí cerca de tus estudios. Te tocó, sí, qué cosa, ¿no? Aquí en Periférico Sur, en el sur de la capital de la República Mexicana. Los ríos reclaman sus viejas carreteras, no se las podemos quitar. Ahí está. La memoria del agua. Gracias, Lorenzo. Buenos días y buena semana. Buenos días, Carmen. Buena semana. Gracias, Lorenzo Meyer, por estar aquí esta mañana.